Permitid que me presente. Soy el tejo más viejo de Asturias. Vivo en Bermiego, una pequeña aldea del concejo de Quirós. No recuerdo cuándo nací. Algunos deducen a partir de las dimensiones de mi tronco que probablemente tengo más de 500 años. 5 siglos. Si yo os contara la cantidad de cosas que he visto en ese tiempo. Por ejemplo, la construcción de la ermita que está a mis espaldas. Una edificación antigua a la que suelen acudir los habitantes de la aldea con frecuencia. Pero hoy quiero hablaros un poco de los míos. Si ahora rompo un silencio de lustros, es para contaros cosas de nosotros y de las comunidades que formamos, de los árboles y los bosques de Asturias. Una historia larga, de inmóvil espera, del silencioso ciclo de nuestra vida. De un principio y un final a veces prematuro, cuando debemos entregar nuestra riqueza. De la silla del labriego al trono del rey, todo es madera, rezaba un dicho popular allá por el siglo XVIII. Hoy el refrán no es tan exacto, pero su espíritu sigue estando vigente. La madera es una materia prima imprescindible en vuestra sociedad. Debéis conocer y reconocer la importancia que tenemos como productores de este material que os es tan necesario. Pero además, nosotros, los árboles, ayudamos a mantener la vida en sus formas actuales. E incluso, aunque suene pretencioso, participamos de vuestra propia felicidad. No sé por qué. Tal vez sea la edad, pero uno se pone melancólico. Recuerdo ahora a Machado, uno de vuestros mejores poetas. El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra. Antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares. Y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. Pero regresemos a Asturias. Volvamos al presente. Hubo un tiempo en el que el paisaje vegetal de esta tierra se caracterizaba por la presencia casi continua de árboles. De esta tónica general escapaba y escapa la alta montaña. En ella los fríos y las heladas impiden el crecimiento de árboles y arbustos. No es difícil imaginar el territorio de Asturias antes de la intervención del hombre, ocupado prácticamente por bosques, donde miles y miles de nosotros nos desarrollábamos saludablemente. En el bosque conviven, además de los árboles, plantas de muy distintas características, que contribuyen a acentuar el color y la diversidad de estas zonas. Muchos animales tienen también un carácter estrictamente forestal y dependen por entero de los bosques para vivir. Ese es el caso del mítico urogallo, pero también del pito negro, que se alimenta de los insectos que crecen en la madera. Aparece así un conjunto de relaciones que hacen de los bosques comunidades muy complejas, integradas por elementos muy diversos, por más que los árboles sean el más característico. No existe un único tipo de bosque en Asturias. Sin embargo, la mayoría de los mismos pertenecen al grupo de los llamados plano-caducifolios. Con esta denominación se hace referencia a dos de las características más llamativas de los árboles que los integran.
De una parte, por las hojas planas. Y de otra, porque éstas caen anualmente durante las estaciones de condiciones climáticas más adversas. Son precisamente estos cambios que el ritmo de las estaciones introduce en el seno de nuestros bosques uno de los rasgos paisajísticos más representativos de la región y de toda la España cantábrica. Entre los árboles asturianos más característicos se encuentran 3 especies de roble: el albar, el rebollo y el carballo. Por desgracia, muchos han desaparecido, como el popular carballón de Oviedo, que dio origen al apelativo con el que se conoce a los habitantes de esta ciudad y que fue talado en 1879. Hoy, una placa recuerda el lugar en el que se alzó. Entre los que aún se mantienen en pie, destaca el llamado Carballón de Valentín en Tineo, con casi 11 metros de circunferencia en la base del tronco. De tan notable monumento vivo, existen testimonios que acreditan sus extraordinarias dimensiones hace ya más de un siglo. En general, la madera de todos los robles es dura, pesada, de grano fino y muy resistente, cualidades muy apreciadas por quienes han hecho de la tornería un arte. Estos magos del Formón y la Escofina, depositarios de un saber milenario, llegaron a ser en algunos lugares de Asturias, como en Degaña, un gremio muy numeroso. Se les conocía con el nombre de cunqueiros, pues se dedicaban mayoritariamente a la fabricación de cuencos, escudillas y utensilios de cocina. Los artesanos de la madera estaban extendidos por toda la región. Sus habilidades en la construcción de escaños, arcones y otros muebles o enseres eran imprescindibles para amueblar y hacer más confortable la casería. Tan características de nuestros bosques como los robles son las hayas. A pesar del diferente aspecto de su hoja, su corteza o su estampa, hayas y robles pertenecen a la misma familia, la de las fagáceas, denominación que hace referencia a la comestibilidad de sus frutos. La frondosidad, el porte recto de los fustes y la práctica ausencia de matorral da a los hayedos el aspecto soñado para los bosques de los cuentos de hadas. Adentrarse en el interior de un hayedo constituye una de las experiencias más sencillas y agradables que la naturaleza puede proporcionar a los seres humanos. Mientras en los hayedos el árbol casi exclusivo es el haya, no ocurre lo mismo en los robledales. Aquí, junto a la especie dominante que da nombre al conjunto, no es infrecuente la presencia de otros árboles, como los arces, los fresnos o los serbales, aunque estos suelen aparecer solo por encima de los 600 metros de altitud. Los abedules también participan en todo tipo de bosques, además de formar manchas homogéneas.
Estos abedulares se dan en terrenos silíceos y señalan el límite superior de los bosques. Cuando los vemos, podemos tener la certeza de que más arriba, a mayor altura, ya no hay árboles. Mención especial merecen los 3 árboles autóctonos que no pierden la hoja en invierno. El primero de ellos, la encina, es una reliquia de épocas pasadas, en las que las circunstancias climáticas eran más favorables. Por contra, los otros 2, el acebo y los de mi especie, los tejos, rara vez aparecen configurando masas boscosas, siendo más habitual su presencia aislada, salpicados entre hayas y robles. Lo que aún se sigue recogiendo en cantidades significativas en la zona oriental de Asturias es la tila, es decir, la flor del tilo. Sus propiedades sedantes la hacen muy estimada en infusión. Si no son podados, los tilos pueden alcanzar un tamaño notable. Un ejemplo excepcional de más de 20 metros de alto es este de Vidiago, en Llanes. A su sombra, o al menos en la finca donde se encuentra, escribió Zorrilla los versos dedicados a otro monumento natural, el bufón de Vidiago. La distribución original de los árboles en el territorio asturiano no es caprichosa ni debida al azar, sino a los requerimientos de las distintas especies. Así, sauces y alisos, necesitados de humedad, se encuentran en las orillas de los ríos, formando los bosques ribereños. En un corte de la región de norte a sur, la distribución ideal de los bosques podría representarse así. En el occidente aparecerían primero las carballedas, para dar paso a mayor altitud a los rebollares y robledales albares. Más arriba, ya por encima de los 800 o 900 metros, encontraríamos los hayedos. Y ya por último, orlando el bosque, aparecerían los abedulares. Finalmente, ocupando las orillas de los cursos de agua, tendríamos los bosques de ribera. En el oriente el esquema es algo distinto. Una parte de las carballedas es sustituida por encinares y el haya encuentra una distribución más amplia, ocupando parte de los dominios del roble en el occidente. También los abedulares terminales desaparecen y es el hayedo quien ocupa las cotas superiores. Pero los bosques han sufrido transformaciones desde que el hombre es hombre, con periodos especialmente críticos. El siglo XVIII fue uno de ellos. Por entonces la tala para la construcción de barcos fue tan grande que hubo quien denominó a la Armada Española el bosque flotante. La madera de roble era de las más buscadas. No todas las piezas servían para los astilleros, pero el resto era convertido en carbón vegetal para las fundiciones que fabricaban los clavos, cañones y otros elementos metálicos de los barcos.
La tala fue muy intensa en los concejos costeros y en la cuenca del Narcea, donde la madera era arrastrada por el río hasta el puerto de San Esteban. A consecuencia de las cortas masivas, el paisaje fue variando, aunque restos de los lugares. Pese a todo, en el interior de la región subsisten bosques autóctonos de cierta extensión y envergadura, hasta el punto de que nombres como Muniellos, Hermo... Pero las 325.000 hectáreas que en Asturias se consideran arboladas están muy lejos de corresponder íntegramente a estos bosques. Algo más de la mitad están ocupadas por especies foráneas, entre las que destacan el castaño y los pinos, instalados sobre todo en la zona media de la región, así como el eucalipto en la zona costera. Por la antigüedad de su introducción, cuando menos del tiempo de los romanos, y por sus particulares características, el castaño goza ya de carta de naturaleza en Asturias. Aparece diseminado entre robles o en manchas puras dedicadas al aprovechamiento maderero o frutal. La madera de castaño es la de las tuelas de las mejores cubas y toneles y contribuye a mejorar el sabor y la calidad de la buena sidra. La introducción de pinos y eucaliptos es mucho más reciente. Su proliferación y alguno de sus efectos les ha convertido en árboles polémicos. El eucalipto constituye además la base para la fabricación de la pasta de papel. Estos dos hombres se dirigen en el interior de un hayedo a la busca de un ejemplar al que le ha llegado la hora. La tala de un gran árbol es por sí misma una imagen que impresiona. Son muchos años, muchos anillos en el tronco, los que se vienen abajo con los embates de la sierra. Nunca hasta hoy la capacidad de los seres humanos para transformar la naturaleza había sido tan grande, pero tampoco lo habían sido los recursos disponibles para la preservación del medio natural. En los modernos invernaderos, por ejemplo, se trabaja en el cultivo de plantas de los árboles autóctonos. Es necesario evitar que se malogre la simiente y garantizar el mantenimiento de las distintas especies. Tal vez sea buen momento este para recordar la influencia que los árboles hemos tenido en la cultura del hombre. El papel que jugamos protegiendo los suelos y las aguas, proporcionando alimentos y materia prima, o simplemente sombra en la que cobijarse. Elegid con sentido y utilizadnos cuando sea preciso. Disponed de aquello que necesitéis, pero asegurad el futuro. Cercioraos de que vuestros hijos puedan disfrutar también de árboles y bosques.
En vuestras manos está. Y ahora, disculpad que vuelva a mi silencio. Los años me fatigan. No olvidéis lo que habéis visto. Pensad en ello y haced lo posible porque otros árboles, hoy jóvenes, lleguen a ser centenarios como yo. Hasta siempre.